Muy buenas a todos, ¿qué pasa? Bienvenidos a este nuevo episodio. Este episodio de nuestro podcast, nuestro pequeño refugio, ¿no? Ante la rutina diaria, este pequeño lugar para el español en tu día a día. Y es que hoy vamos a tomarnos un poquito, este podcast un poco más tranquilo, ¿no? Eso no significa que si estás en el gimnasio nos tengas que dejar de escuchar. Simplemente hoy vamos a hablar sobre un tema además con un experto, y es que esta es nuestra primera charla de experto. Es un pequeño formato en el que vamos a invitar a gente o vamos a hablar nosotros mismos sobre temas específicos, ¿vale? Para vosotros y vosotras, cosa que nos ayuda mucho, que nos comentéis, que nos digáis de qué temas queréis que hablemos. Bueno, y como todos sabéis, yo soy John, bienvenidos a este podcast, y el experto de hoy no podía ser ni más ni menos que nuestro amigo y compañero de siempre, Joan. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Estoy fabuloso, estoy muy feliz de estar aquí porque hoy os traigo un tema interesante, un tema donde la gente va a aprender mucho. Va a aprender mucho y además es que viene de la mano de una persona que lo ha vivido y lo vive en sus carnes en primera persona, ¿no? Exactamente, hoy vamos a hacer esta primera charla sobre Barcelona. Barcelona. Tú no has estado mucho por ahí, seguro que nuestros oyentes, alguno habrá estado, alguno conocerá, pero no traigo un tema de Barcelona, no voy a hablar de la Sagrada Familia, voy a hablar de cositas, de secretos, de cosas interesantes de Barcelona que seguramente nuestros oyentes no conocen y seguramente tú tampoco. Claro que no. Y puedes aprender y van a aprender mucho sobre ello. Eso es. Y además, que es la típica charla que yo, como turista, me gustaría recibir antes de visitar un sitio, ¿no? Porque qué mejor que un nativo, un lugareño, ¿no? Que me diga, estos son mis lugares favoritos, te recomiendo que los visites y además te digo por qué también, ¿no? Y te cuento pues algo más, ¿no? Muchas veces nos ayuda a visitar un lugar sabiendo ciertas cosas, ¿no? Porque prestas atención a los detalles, ¿no? ¿Quién, por ejemplo, no ha visitado la ciudad de Salamanca en España sabiendo que en la fachada de la universidad, en la pared de la puerta principal, hay una rana? Y todo el mundo busca la pequeña rana, ¿no? Es como un pequeño juego. Pues si sabes estas cosas, disfrutas mucho más de la ciudad. Y en este caso, pues Joan nos va a contar pues unos pequeños secretos de Barcelona, ¿no? Que te quiero preguntar. Barcelona, la ciudad condal, ¿no? Se conoce por ser una ciudad muy metropolita, muy turística, pero que guarda muchísimos secretos y muchos enigmas, ¿no? Hay secretos, enigmas y cosas por descubrir que seguramente incluso nadie sabe todavía. Exacto. ¿no? Por el paso de la historia y las diferentes personas, sociedades que han pasado por allí. Y vais a ver en este podcast algunos de esos secretos que se descubrieron hace muy poco. Entonces, son cosas interesantes, relativamente cercanas en el tiempo y que nos enseñan que en el futuro podemos descubrir nuevas reliquias en Barcelona. Eso es, claro, las ciudades, al final, Barcelona, la historia de Barcelona se remonta a antes de la Edad Media, ¿no? Sí, ¿De qué siglo hablamos, más o menos? Oye, incluso con los romanos. Uh-huh. De hecho, ya podemos enlazar esto con el primer tema, que es el templo de Augusto. ¿Cuándo empezó Barcelona? ¿Cuándo se fundó? Pues bueno, para que lo sepas, ya en Barcelona se encuentra un templo romano, ¿vale? Un templo romano, los restos de un templo romano, que se construyó en la época de Tiberio. Uh-huh. Y tú me dirás, Joan, ¿cuándo coño vivió Tiberio? Que ahora no lo sé, ahora no me acuerdo. Ajá. Pues vivió en el siglo I después de Cristo. Wow. Tiberio era ni más ni menos que el sucesor de Octavio Augusto, que fue, bueno, pues después de César, junto con César, el gran emperador, la gran figura del Imperio Romano, ¿no? Sí, que de hecho son los dos emperadores romanos, los únicos dos que tienen su nombre en los meses del año. Fíjate, julio y agosto. Ahí están, y en verano. Y en verano, los mejores. Los cabrones, sí que saben. Pero bueno, vamos al templo de Augusto, ese templo romano que se construyó seguramente durante esa época, porque oficialmente no se puede asegurar 100%, pero todo parece indicar que eso es así, pues es el único templo romano que hay en Barcelona, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que este templo se fue
fue cayendo en el olvido, ¿no? La ciudad fue creciendo, se fueron cambiando cosas, se fueron edificando, fueron pasando los años, los siglos, y ya a mitades del siglo XIV ya se empezó a pensar, coño, estas columnas de aquí, ¿qué hacen? ¿Por qué están aquí? ¿De cuándo son? Y ya en el siglo XIX, hace ya unos 200 años más o menos, ya los primeros estudios ya serios confirmados, pues confirmaron que se trataba de un templo romano, que se trataba de un templo dedicado a Augusto, que básicamente se conservan 4 columnas y que están dentro de un edificio en el barrio del Gótico, en Barcelona. Un edificio donde vive gente, ¿no? Entonces están ahí conservadas y bien cuidadas. Y bueno, como curiosidad, os puedo decir que este templo era un templo períptero y exástilo. Bueno, vaya palabras nos traes aquí, ¿no? Qué bien suena esto. ¿Lo puedes repetir? Sí, períptero y exástilo. Dios mío. Es decir, que era un templo totalmente rodeado de columnas, ¿vale? Y en el cual en la parte delantera y trasera había 6 columnas, ¿vale? Estaba encima de un pequeño podio, y eso es el templo de Augusto, cuyos restos todavía se pueden visitar, y también podéis ver en alguna serie donde aparecen también en algún momento, ¿no? Como por ejemplo Merlí, es una serie muy, muy famosa. Merlí, una serie que es en catalán, pero también está en versión española, creo que está en Netflix también. Y eso es el tema del templo de Augusto, un resto romano en Barcelona que todavía se conserva y está pues relativamente bien conservado. Bueno, y lo que creo que la gente también se pregunta es, ¿y esto? Ya me has dicho dónde está, pero lo puedo visitar gratis, esto cierra a cierta hora, ¿tú sabes cómo funciona esto? Bueno, esto está cerrado, está dentro de un pequeño edificio que lo guarda, porque eso se descubrió con el tiempo, entonces no se puede visitar las 24 horas del día. Y si te soy honesto, si yo lo recuerdo bien, esto estaba abierto al público. No recuerdo que se tuviera que pagar. Entonces, si se tiene que pagar, no creo que sea mucho, pero yo creo que estaba abierto al público, porque es un pasaje. Y entonces, si estáis en el Gótico, que es en el centro de Barcelona, a 4 pasos de donde estéis, es una visita pues fantástica para ver un resto del Imperio Romano, ¿no? Qué bueno. Oye, aparte del Imperio Romano, ¿no? Que pasa por Barcelona, de hecho funda Barcelona, ¿no? No como la conocemos hoy en día, que esta idea es un poquito más posterior, pero hay más pueblos, civilizaciones que dejan su rastro, imagino, en la Edad Media, etcétera. ¿Tenemos más ejemplos de lugares que podemos visitar? Por supuesto. De hecho, Barcelona fue una ciudad relativamente pequeña durante la época romana. Si pensamos en la Roma imperial y en el imperio de esa época, ¿no? Cuando llegó a su expansión, llegó a casi toda la península ibérica, la ciudad más importante era Tarragona. Tarragona es una ciudad que está a 2 horas al sur de Barcelona. Para que la gente nos entienda, entre Valencia y Barcelona. Es una ciudad donde hay un puerto muy famoso y donde se conservan muchas cosas interesantes de la época romana, incluido un anfiteatro a tocar del mar, un foro y muchos otros restos romanos, porque Tárraco, que es como se llamaba Tarragona en ese momento, era la ciudad más importante de la península ibérica en ese momento. Entonces, si alguien está muy interesado en esto, en Barcelona hay restos romanos, pero ya que estáis, coño, pues cogéis el tren o el coche y os vais a Tarragona y ahí tenéis un día romano increíble. Sí, de hecho, bueno, tenéis también en toda Cataluña y siglos y siglos de historia monumental, no solo en Barcelona, sino también en las provincias de alrededor, por ejemplo, como Girona, por ejemplo. Exacto, en Girona también hay muchos, pasa que la zona del norte y el noreste de Cataluña tiene más influencia griega. Entonces los griegos también tuvieron mucha influencia en Cataluña y también en parte de España, si no me equivoco, en la zona de la costa. Pero en Cataluña fue el primer lugar donde llegaron, básicamente porque estaba más cerca, ¿no? Entonces hay campamentos y hay muchos restos en toda la costa de la Costa Brava, en la zona del norte de Cataluña, que se puede visitar.
Ajá. y está súper chulo, pero eso ya es más griego que romano, ¿no? Aunque al final ya Sí. sabemos que los romanos se comen a los griegos, ¿no? Pero Básicamente. los restos romanos los griegos están en el norte de Cataluña. Bien, bueno, ya sabemos qué ir visitando. ¿Y qué más nos recomiendas? ¿Qué más secretos podemos descubrir de Barcelona? Pues venga, vamos a cambiar de época. Vaya, viajamos en el tiempo. Sí, porque ya hemos hablado un poco de los romanos, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de un lugar privilegiado por las vistas en Barcelona, que es Montjuïc, y básicamente el castillo que hay en Montjuïc. No sé si te suena este nombre, si lo has escuchado. Me suena alguna vez. mucho, claro que sí. Sí, pues el castillo de Montjuïc está encima de la colina que lleva el propio nombre del castillo. De hecho, mucha gente quizás lo reconoce si ha leído la obra de Carlos Ruiz Zafón, ¿no? Porque aparece pues en las historias de el nombre la sombra del viento, la sombra del viento, el juego del ángel, ¿no? Es una saga de libros que se basan en Barcelona, ¿no? En los años de la guerra civil y la dictadura de Franco. Exacto. Y de hecho Montjuïc, para los oyentes más leídos, también aparece en el Quijote. ¡Anda! Que es uno de los temas que voy a hablar seguramente en otro podcast porque está para el final, pero tiene presencia en Barcelona y uno de los lugares es en Montjuïc. ¡Qué bueno! Sí. Qué bueno, pues cuéntanos qué pasa con este castillo, porque a ver, España, ¿no? Tiene muchos castillos. De hecho, en España, de las dos comunidades más grandes de toda la península, dos de ellas se llaman Castilla, que significa tierra de castillos. Entonces, podríamos decir que en España un castillo no es algo raro, ¿no? No, es algo que es muy habitual, ¿no? Por Sí. diferentes motivos defensivos mayoritariamente, ¿no? Pero el castillo de Montjuïc tiene su historia, ¿no? Y lo importante no es tanto el edificio en sí, o incluso el lugar, sino la historia que uno puede ver y puede contar en sus paredes, ¿no? ¿Por qué? Esto empezó en la Guerra de Sucesión, o también conocida como la Sublevación de Cataluña, Exacto. una de tantas, donde en 1640, hace ya pues casi 400 años, allí se creó, donde no había nada, se creó un fortín, ¿vale? Un pequeño fortín para los que se habían revoltado en Cataluña contra la monarquía española, para intentar liberarse y juntarse con Francia. De hecho, en ese momento se juntaron por un tiempo con Francia. Y eso fue un lugar de lucha, un lugar privilegiado en la montaña para controlar, intentar evitar el ejército español. Claro, para la gente que no lo entienda, ¿qué es un fortín? ¿Cómo definirías un fortín? Un fortín es como un mini castillo, Sí. ¿no? Una fortaleza pequeña, una primera defensa no tan sofisticada, pero lo suficiente como para intentar protegerte, Claro. y luchar y mantener esa posición. De hecho, es algo muy común. Si visitáis España, pues tiene mucha historia medieval, y en la Edad Media los castillos o las fortalezas defensivas se construyen en la altura, lógicamente. Exacto, porque es una visión privilegiada. Eso es. Y una posición de defensa, ¿no? Pero esta fue la primera vez, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que evidentemente, pues Cataluña perdió la guerra porque Francia los dejó tirados, entonces se volvió otra vez bajo el control español. Los abandonó. Otra vez. Y en ese momento, esa fortaleza pasó a manos españolas, ¿no? Y allí, durante la Guerra de Sucesión, que fue en el año 1714, un poco antes, dentro de un contexto de guerra en toda Europa, Sí. ¿no? Entre los Austrias y los Borbones. Claro, que yo creo que mucha gente aquí los Austrias los conoce como los Habsburgo, Exacto. ¿no? ¿Qué sería una guerra de sucesión? ¿Por qué se pelean en este caso? Bueno, básicamente el rey de España en ese momento se murió sin hijos. ¿Vale? Y Problemón. Eso es una tragedia, porque Problemón, sin dramón. hijos, ¿quién manda? Claro, ¿quién es el próximo rey? Dios ¿Quién mío? es el próximo rey de España? ¿Quién se lleva el dinerito? ¿No? Entonces había un poco aquí de problemilla, a ver quién manda, si nos llevamos con los Borbones o con los Austria. Ajá. Había división en España, porque en Castilla querían los Borbones, porque son más conservadores, y en la corona de Aragón y Cataluña querían los Austria, porque los Habsburgo, porque eran un poco más liberales con la región. Total, que en esta guerra, esta fortaleza se fue fortificando, fue creciendo, y fue un poco un punto de guerra, un punto de a ver quién tenía el control, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Pues al final, después de mucha guerra y bueno, de asediar, un asedio, que es cuando alguien se encierra en una fortaleza,
Sí. y el ejército de fuera intenta seguir bombardeando y es. esperar a que la gente se rinda. Eso es, muchas veces cortando los suplementos, la comida, ¿no? Todo esto. Exacto. Entonces eso pasó durante muchos meses y al final perdió Cataluña y España recuperó el control, y aquí hubo también otras cosas como el decreto de nueva planta, Ajá. que vamos a contar de eso otro día cuando hablemos de la relación Cataluña y España. Exacto, que además va a ser un podcast muy interesante y sobre todo sabiendo todo lo que sabemos de la historia de Barcelona y Cataluña, ¿no? Exactamente. Entonces, esta zona siguió usándose para fines militares hasta que en 1842 es un momento ya importante también con Espartero, que fue un militar muy famoso en un periodo de muchas revueltas y muy difícil en España. El famoso general Espartero, ¿no? Exacto, ¿no? Por conservadores, liberales, cambios monárquicos. ¿Por qué fue famoso ese momento? Porque se bombardeó la ciudad desde Montjuïc. Desde esa colina se bombardeó a la propia ciudad para contener esas revueltas, ¿no? O sea, que es básicamente, para que la gente se lo imagine, desde lo alto del castillo, bombas y explosiones contra la propia gente de la ciudad. Exactamente, para intentar controlar a la gente, para evitar revueltas en el territorio, ¿no? Ajá. Entonces, ese siglo siguió con muchas revueltas, ¿no? Y este lugar siguió como una prisión militar. Estamos hablando, para que la gente se ubique, siglo XIX. Exacto. Y ya llegamos al siglo XX, donde eso siguió con esta función hasta que llegó también la guerra civil, donde Franco se levantó contra un gobierno democráticamente elegido, hubo un periodo de mucha guerra y uno de los puntos en Barcelona y en Cataluña, cuando la guerra se perdió, más importantes fue Montjuïc, porque eso fue una prisión militar, un punto de control para todos esos que no estaban de acuerdo con el movimiento franquista de ese momento, ¿no? Sí, Entonces, de hecho es famoso, ¿no? Por convertirse en un destacado centro del sadismo y de la tortura también, ¿no? En la guerra civil. Exactamente. Hasta que ya, digamos, a finales, el tercer tercio, la tercera parte del siglo XX ya cambió. Este equipamiento pasó a ser municipal, ¿vale? Pasó a estar controlado por el ayuntamiento, por la municipalidad, y desde ese momento pues ya perdió estas funciones bélicas o de represión, Ya. y hoy en día se usa más para temas lúdicos, educativos, conciertos, para tener una bonita vista de la ciudad. Ajá. Y para los jardines, ¿no? Que Montjuïc es un espacio pues muy bonito con mucho verde. Ajá. Y cerca de Barcelona, y hoy en día se usa para eso, para un fin totalmente diferente a los fines bélicos, de guerra y de muerte que pasaron por ahí en los últimos 400 años. Exacto, es que al final cuando alguien visita España tiene que ser consciente de que muchas de sus regiones, especialmente aquí, por ejemplo, en el área de Barcelona, está pisando historia, ¿no? Entonces, ¿qué espera una persona cuando entra a este castillo? ¿Qué espera ver? Pues historia, ¿no? Siglos y siglos de historia. Exacto, y se puede ver la diferente evolución del fortín a fortaleza, con las diferentes cosas. Y bueno, eso sería Montjuïc, y sería el castillo de Montjuïc. No sé si tienes alguna pregunta más sobre esto. Sobre a mí me intriga mucho, en especial, pues toda la historia. Tú fíjate, aquí no hablamos solo sobre el origen de este castillo, de este fortín que nos has contado, casi primigenio, ¿no? Y de la historia medieval y de la historia de la guerra civil. O sea, pasa por todas estas etapas de la historia. Imagino que estará restaurado o reformado, ¿no? No creo que en toda su historia estuviese así de bien. Exacto, ha habido diferentes reformas y se ha ido ajustando y arreglando, especialmente ahora que es municipal y claro, que recae en la potestad del ayuntamiento, para cuidarlo y darle esa importancia no solo de espacio lúdico para los ciudadanos, sino también de espacio histórico y formativo para aprender lo que pasó por aquí, para entender la historia de la ciudad. Sí. Y para que la gente tenga conciencia sobre ello. Claro. Y una última pregunta sobre esto antes de pasar a la siguiente, si tenemos un poquito de tiempo, que es un poquito más personal. Este castillo ha sido símbolo de guerras, ¿no? De asedios, como nos contabas, símbolo de represión y de derrota también, ¿no? Durante la guerra civil. A ti, como catalán, ¿qué sentimientos te produce el que este castillo pues se mantenga a día de hoy y esté ahí? A mí, honestamente, personalmente,
yo pienso que esto es bueno que se mantenga, Ajá. ¿vale? Porque es como si nosotros ahora elimináramos todos los campos de concentración y dijéramos que aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces este monumento, este castillo, ha pasado mucha historia, ha pasado muchos momentos, muchas guerras, mucha muerte. Yo pienso que es bueno que se reuse el espacio para formar a la gente. Si hay alguna persona que se sienta ofendida o se sienta triste o se sienta de alguna forma negativa por mirar esto, quizás es más su culpa que del castillo. El castillo no ha hecho daño a nadie, ¿no? Es una fortaleza que se ha usado con fines diferentes a los que a ti te gustarían. Pero no se puede culpar a un castillo de haber matado a gente. Se puede buscar responsabilidades en la gente que ha hecho cosas malas. Sí. Entonces, yo soy partidario de que todo eso sirve para educar a la gente, para explicar la historia, al igual que hemos hecho hoy nosotros, para que nuestros oyentes aprendan historia, aprendan sobre Barcelona y, lo más importante, aprendan español. Por supuesto, y que lo sigan practicando. ¿Crees que tenemos tiempo para un último secreto de Barcelona? Bueno, podemos darle 5 minutos más. Por supuesto, vamos Venga. a darle. Venga, vamos a ver uno también muy famoso, ¿vale? Que se llama Los Búnkers del Carmel. Vale, suena interesante, ¿no? Y cuando tú te dicen búnker, ¿tú qué piensas? Pues a mí se me viene a la cabeza, no sé si nuestros oyentes han visto posiblemente la película de Las Crónicas de Narnia, ¿no? Que comienza con un bombardeo sobre Londres, ¿no? Y ves a todo el mundo corriendo, las alarmas antiaéreas sonando, ¿no? Y a los británicos corriendo hacia los refugios que en ese momento se situaban en el metro de Londres, ¿no? Pues esto, ¿no? Un refugio antibombas de la guerra, es como Exacto. muy reciente, ¿no? Casi. Exacto, eso es lo que la gente piensa, pero Claro. los búnkers del Carmel no son un búnker. No me jodas. Tienen el nombre de búnker, porque no sé, por marketing quizá, pero es un mirador, no es un búnker. Pero bueno, esto tendrá una explicación, ¿no? El por qué se le llama búnkers del Carmel. Exacto, se llama búnker. A ver, tenemos que ponernos en perspectiva. Antes estábamos en Montjuïc, que es una de las colinas que hay en Barcelona. Hay otra colina que se llama Turó de la Rovira, Ajá. ¿vale? Que sería como la colina de la Rovira. Está más o menos a unos 250 metros por encima del mar, entonces tiene una buena vista de Barcelona y tiene una vista de 360 grados. O sea, lo puede ver todo Barcelona y detrás de Barcelona y la izquierda y la derecha lo puedes ver todo. Tiene una vista fantástica. O sea que es definitivamente un sitio recomendado ya de primeras para visitar. Exacto, porque es un mirador fantástico. Sí. Pero, ¿por qué búnkers? Pues porque en el año 36, 37, 38, 39 hubo la guerra civil. Madre mía. En ese momento, especialmente en el 38-39, cuando ya empieza un poco la retirada republicana y van reculando para Cataluña, para Barcelona y luego para Girona, ya para Francia, en Barcelona, pues se lucha y se instalan en este lugar, se instala una batería antiaérea. Bueno, aquí palabras técnicas. Una batería antiaérea. Exacto. Son unos cañones, ¿vale? Para defenderse de los ataques de avión, los ataques aéreos. Exacto. Que durante la Guerra Civil en España fue la primera vez que hubo ataques a la población civil con aviones. Exacto. Fueron los primeros bombardeos en Barcelona o en Guernica, por ejemplo, por eso la famosa pintura de Picasso. Exacto. Y aquí se construyeron 4 cañones para intentar defenderse de la aviación, en ese caso italiana. Pues Mussolini envió ayuda a Franco para bombardear y ayudar a destruir y a conseguir instalar el franquismo. Eso es, y además no fue el único. De hecho, has mencionado Guernica, ¿no? Que en la que también, episodio en el cual también se vio la presencia de la aviación alemana, ¿no? La Luftwaffe. Yeah. Y que quizá también molaría mucho traer a alguien o hablar nosotros mismos también de este episodio de Guernica. Esto ¿no? puede ser interesante también para otro día, sí. Eso es un tema muy interesante. Sí, pero bueno, cuéntanos qué pasó en estos búnkers del Carmel. Pues nada, básicamente, cuando la guerra civil ya estaba casi perdida, los republicanos destruyeron los cañones para que no los utilizaran los franquistas. Ajá. Y ese lugar quedó como medio abandonado. O sea, los republicanos destruyeron sus propios cañones para que no pudiesen ser usados por los franquistas. Exacto, y huyeron, ¿no? Entonces eso es otra historia que vamos a hablar otro día. Y luego este barrio quedó como un barrio de barracas.
Barracas. Un barrio de barracas, es decir, imagínate las favelas en Brasil. Ajá. Casas construidas por uno mismo, con una electricidad o agua potable inexistente o trampeada de alguna forma. Casi chabolas, ¿no? Casi chabolas, exactamente. Eso fue así durante muchos años, ¿no? Se fueron construyendo estas barracas, fue creciendo. De hecho, se conoció como el barrio de Barracas. Anda. El barrio de los cañones, por los cañones que hubo aquí. Hasta que hubo un momento ya en el final del siglo XX, ya en el final de los años 90, perdón, a principios de los años 90, antes de los Juegos Olímpicos. Anda. ¿Dónde? Recordamos que los Juegos Olímpicos, además, súper famosísimo, Barcelona 92, ¿no? Pues antes de los Juegos Olímpicos estamos hablando de justo los principios de los años 90. Exacto, se cambió mucho la ciudad, la Barceloneta, otra zona, se adecuó todo, se puso bonita. También después del franquismo, ¿no? La democracia en España, vamos a dar una imagen al mundo. Y se cambió todo esta zona, se habilitó bien, se tiraron las barracas y se construyó, digamos, algo más decente, más protegido, más de mayor calidad. Sí. ¿no? Ya no tan hecho a mano, sino ya un poco más con cara y ojos, ¿no? Para la gente que vivía allí. Entonces, ese fue el final de este barrio, pero hoy en día este lugar se puede visitar y, por un lado, las vistas son geniales, fantásticas, increíbles. Por otro lado, sufre lo que sufren las grandes ciudades, que es la gentrificación. Claro. ¿no? Tanta gente, Claro. tantos turistas, todo el día pasan por ahí, que es un barrio tranquilo, que no hay nada más. Hace mucho ruido, se llevan las botellas, hay música. Y eso está empezando a crear un debate en Barcelona sobre, hostia, está muy bien, pero quizá eso se tiene que regular, ¿no? Sí, de hecho, otro gran tema, ¿no? El rechazo a los turistas que hay, no solo en Barcelona, sino en varias ciudades del mundo, como Ámsterdam, por ejemplo. Por ejemplo. Que tienen todo este turismo, digamos, nocivo, ¿no? De ruido, de alcohol y drogas, ¿no? Sí. Que por desgracia, pues afecta a todo este tipo de barrios emblemáticos con siglos y siglos de historia también, ¿no? Exactamente. Pero una cuestión que a mí me está rondando la cabeza en este momento. Si yo quiero ver los búnkers del Carmel, ¿me voy a encontrar los cañones? ¿No me voy a encontrar nada? No, si Nada. quieres ir a los búnkers, tienes que cogerte un bus para irte hasta el Parc Güell, que es un lugar emblemático de una obra de Gaudí. Y desde allí puedes caminar unos 10 o 15 minutos más para arriba, porque Barcelona está muy empinada, las calles van para arriba. Y después de pasar por unas callejuelas y un lugar que dirías, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta gente aquí? Llegas a este lugar, a este medio descampado en las alturas, donde tienes esta vista maravillosa de toda Barcelona, la comarca, la costa. Y te digo, que puedes ver todo desde allí, y incluso en un día claro, quizá incluso podrías ver Menorca o Mallorca, ¿sabes? Ay, wow, Entonces, o sea, ya estamos hablando de ver a través de muchos kilómetros. del Mediterráneo, sí, vaya. Sí, y se ve toda Barcelona, los lugares emblemáticos. Es un lugar chulo, pero yo recomiendo ir un día entre semana y durante el día, no por las tardes, no fin de semana, para evitar estas aglomeraciones. Y al final, si estás allí y no te puedes ni mover ni caminar, no mola. Qué agobio, ¿no? Es como un agobio, no vale la pena, ¿no? Sí. Es Y sobre todo, animar a la gente precisamente a lo que decíamos antes, a disfrutar de Barcelona no solo con responsabilidad, sino con gusto, joder. O sea, no, si quieres ir a Barcelona a emborracharte y a ponerte hasta arriba de drogas o a ir de fiesta y a joder a la gente, pues obviamente creo que podrías hacerlo en tu propia ciudad, pero no lo harías porque no quieres que ese tipo de comportamientos se hagan en tu ciudad, y es lo que les pasa en este caso a los barceloneses, por supuesto, y a todas esas personas que viven en ciudades pues de las mismas condiciones. Pero bueno, Joan, joder, qué tremendo secreto también nos has descubierto. Bueno, aquí. hemos hecho 3 secretitos. Muy bien. El templo de Augusto. Hemos visto también... ¿qué más hemos visto? El castillo. El castillo de Montjuïc, y también hemos visto los búnkers del Carmel. Entonces estos 3, para empezar, ya tienen nuestros oyentes mucha información, y si les gusta y nos comentan y quieren más, pues quizá
el próximo mes o en un par de meses les contamos 3 más. Por supuesto, por supuesto. Y además, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Animar a la gente que nos escucha a proponernos temas. Ya veis que esto es un formato, pues, mucho más relajado, ¿no? Pero yo he aprendido muchísimo aquí, sentado al lado de Joan, y estoy seguro de que vosotros habéis hecho exactamente lo mismo desde vuestras casas o vuestros trabajos o desde donde sea. Así que proponednos temas para hablar sobre ellos también como una charlita de expertos. Y bueno, muchas gracias por escucharnos como siempre. Recordad visitarnos en www.quepasaespañol.com, donde podéis acceder a todo lo que producimos, a todo lo que hacemos, ¿verdad, Joan? Por supuesto, a todo y más, incluso si se suscriben pueden estar en contacto con nosotros y ya sabes que somos gente muy, muy fácil de charlar, muy majos. contestamos a los correos de la gente. Por supuesto, y eso significa que os leemos y que vuestra opinión nos importa. Recuerda darle 5 estrellas a este podcast en Spotify y nos vemos en el próximo episodio de ¿Qué pasa? Gracias, Joan, por este podcast. A ti, como siempre. Hasta pronto.